tardes, mi nombre es Robert Alberto Díaz Díaz y hoy vamos a hacer un debate en torno a un tema muy importante y muy controversial en nuestro país, acerca de un mecanismo de participación que es la revocatoria de mandato. Vamos a hablar sobre qué es la revocatoria de mandato, cuáles son sus fundamentos legales y qué experiencia hemos tenido aquí en Colombia con este mecanismo de participación. Para esto estamos con 6 participantes o 6 compañeros. Cada uno de ellos vamos a hacer un aporte muy importante a este tema. Entonces vamos a comenzar primero definiendo qué es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que se implementó o se constituyó en la Constitución Política de 1991 y se reglamentó con la Ley 103 de 1994. Este reglamento fue modificado en el 2015 con la Ley 1757. Este mecanismo de participación es aplicado solamente para los mandatarios locales como alcaldes y regionales como los gobernadores. Entonces vamos a abrir el debate con una pregunta que consiste en decir si es necesario este mecanismo de participación en un país como Colombia, en un país que es democrático. ¿Es necesario tener estos mecanismos de participación en una república democrática como Colombia? Bueno, teniendo en cuenta que la revocatoria de mandato, aparte de ser una ley, es principalmente un derecho que todo ciudadano tiene, la relación de un contrato de un gobernador o un alcalde que se haya elegido por el voto popular. Pues para mi concepto no es necesario tener esta ley, ya que simple y sencillamente nosotros no le hacemos uso completo a esta, porque si bien sabemos de que hay muchos políticos que nosotros elegimos, como los diputados, los congresistas, hasta el mismo presidente, los concejales, entonces no podemos hacer uso de esta ley para ellos. Entonces me parece un poco contradictorio en que la ley nos coloque a nosotros como ciudadanos a revocar un mandato, la cual nosotros hemos elegido a alguien y no podemos hacer el uso completo, como vuelvo y digo, como lo es en el caso del presidente, de algunos diputados, de los y de los concejales. Miren que sí se puede hacer, el problema es que no tenemos, o sea, en sí una participación ciudadana, porque si vemos hoy en día, los gobernadores no cumplen lo que prometen, lo mismo son los alcaldes. Entonces, ¿qué pasa? Si de verdad esta ley funcionara, tuviera sus ventajas. ¿Cuáles serían sus ventajas? Que nosotros lograríamos controlar un poquito tanta corrupción que hay aquí en el país, ¿cierto? Entonces evitaríamos tantos problemas. Mira cómo está hoy en día Colombia. ¿Qué tal si, como dice el senador Roy Barrera, si pudiéramos hacerle una revocatoria de mandato al presidente? O sea, con todo, y si tú ves, hay muchos puntos que sí la permite, porque hay desorden público, hay violencia, hay atracos, hay muchas cosas, pero que la ley no nos amparó a nosotros como ciudadanos para hacerle una revocatoria de mandato al presidente, pero sí un alcalde y un gobernador. Qué bueno sería que también, así como también sería implementada para el presidente, ¿cierto? Porque vemos una situación muy crítica hoy en día con todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no es ventajoso tampoco que se haga? Porque es que muchos partidos políticos pueden tomar posición de esto y sacar su propio beneficio. ¿Por qué? Porque si el político no le gusta la política o lo que está ejerciendo el alcalde, ellos pueden convocar a la comunidad. Bueno, vamos a hacer una revocatoria de mandato, pero es para el beneficio de ellos, más no para el beneficio de nosotros. Por eso es que esta tiene sus ventajas y sus desventajas, opino yo, respecto a la situación que está viviendo Colombia, y no solamente en los municipios y en los departamentos con esto,
que nos implementan, nos dan una ley la cual no podemos ejercer, porque en fin, la revocatoria de mandato sí se ha visto en Colombia, pero nada más ha funcionado una sola vez, y ahí el resto ninguno, ¿cierto? Podemos decir de que la revocatoria, o sea, las intenciones de revocatoria en los departamentos como fueron en Magdalena, que fue Nueva Granada, El Banco, Remolino, Sitio Nuevo, Pedraza y Chibolo. Y aquí también, en Plato también una revocatoria, pero que no funciona esa revocatoria. Bueno, nuestro mandatario acá local, se llama Jaime Peña Peñaranda, él también, este proceso se le aplicó a él, pero no dio ningún resultado, porque cada mandatario o cada alcalde a quien se le hace esta revocatoria, ellos tienen sus argumentos, y entre esas cosas también podríamos decir que ellos tienen sus amistades también, y que ellos ahí no se van a dejar a quitar este mandato así fácilmente. Esta revocatoria se presentó el 26 de enero del 2021, pero no dio ningún resultado. Como ninguna revocatoria aquí en Colombia, excepto la primera revocatoria que fue al alcalde de Tosa, Boyacá. Este funcionario se le aplicó esta revocatoria, pero igual no funcionó. Entonces podemos ver que las leyes aquí en Colombia solamente están escritas en una constitución, pero a la hora de ponerlas por obra no funciona ninguna. Bueno, ¿por qué creen ustedes que la revocatoria de mandato, bueno, según de acuerdo a lo que he escuchado, dicen que la revocatoria de mandato no es eficiente del todo aquí en Colombia, debido a muchas cosas, ¿verdad? De pronto es se hace la revocatoria, pero al momento de convocar a la gente a participar, la gente no acude. Es por la falta de credibilidad que tiene la política en Colombia. O sea, ya este mecanismo es muy bueno, pero ¿qué pasa? Que se ha convertido en una forma de oposición al mandato que fue elegido legítimamente. O sea, ya se eligió un alcalde o un gobernador, entonces la oposición o las personas que de pronto no ganaron comienzan a hacer el proceso de revocatoria con el fin ya de quitar de ese poder a ese mandatario, ¿verdad? O sea que ya se ha desvirtuado el fin o el objetivo que tiene este mecanismo de participación, que se ha convertido en un arma de oposición, un arma que sirve para tumbar a alguien del mandato cuando yo no estoy de acuerdo con o no comparto su forma de gobernar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que este mecanismo de participación no es eficiente? ¿Cuáles serían esas causas? Yo aquí tengo algo que dice que la revocatoria de mandato fue constituida con la ley 134 de 1994, pero ha sido modificada varias veces. O sea, el reglamento como tal no está bien hecho. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Por qué lo modifican tanto? ¿Por qué no es eficiente? ¿Creen que las leyes o las reglas que se ponen ahí en esas leyes están mal hechas? Pasa eso, mire, ¿por qué eso no funciona? Porque es que aquí en Colombia, o sea, la mayoría de las leyes que están estipuladas en la Constitución Política de Colombia no funcionan. ¿Ya? Y aquí cada quien va por su beneficio propio. Que si el alcalde es amigo del registrador, que es uno de los que tiene que mirar por eso, que de pronto el registrador sea amigo del gobernador, y si es del mismo partido político, el gobernador no le va a aceptar la revocatoria de mandato porque es del mismo partido político de él.
Ya, entonces esto es lo que pasa aquí en Colombia, por eso aquí en Colombia no solamente esta ley de la revocatoria de mandato no se cumple, hay muchas que están estipuladas pero no se cumplen. Este es el problema, o de pronto una de las problemáticas que hay con estas cuestiones de las leyes aquí en Colombia. Aparte de eso, muy bien, yo diría que falta, primero que todo, de conocimiento acerca de la comunidad, pues tenemos que tener en cuenta todos los pasos que hay que tener para hacer una revocatoria a un mandato. El proceso no es fácil, pues como lo dijo nuestro compañero Robert, no puede ser fácil porque se utilizaría para hacer casos fraudulentos en la elección de un participante. Entonces, yo creo que más bien tendríamos que educarnos en esta parte y saber a dónde acudir, cuáles son los pasos que se tienen que dar para iniciar una revocatoria a un alcalde o a un gobernador. Esa es mi pregunta ahora para ustedes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para realizar una revocatoria efectiva? Yo pienso que los pasos para tener un mecanismo eficiente en este país, yo pienso que primero tendrían que pues modificar nuevamente el reglamento, cosa que pueda las reglas queden un poco más claras y no se preste para que los opositores lo usen como una arma para tumbar al poder a esos mandatarios, como ha pasado en muchos otros países. Por ejemplo, yo vi en Perú se aplica la revocatoria de mandato, pero allá el mal uso de este mecanismo ha llevado a que han revocado a más de mil alcaldes y gobernadores en ese país. O sea, ya lo han usado con ese fin que yo estoy hablando, con un fin maligno, un fin de doble sentido, porque el objetivo del mecanismo de participación es ir dirigido a controlar que los gobernantes estén haciendo su trabajo. O sea, la revocatoria de mandato se hizo solamente para revocar el mandato de los gobernantes que no cumplen con su plan de gobierno. Por esta razón se han modificado muchas veces, porque en comienzo el tiempo en el que se podía revocar el mandato era más pequeño. Ahora ya se puede revocar el mandato máximo después de los 12 meses de haberse posesionado el alcalde o el gobernador. Entonces voy a hablarles un poco de lo que este mecanismo de participación está también en otros países, más de 20 países, como le dije, en Perú, pero entonces nosotros acá lo implementamos y me parece que las reglas no permiten que ese mecanismo de participación se use de buena manera y tampoco que sirva, que sea eficiente, porque en Colombia hasta el 2016 se habían presentado 166 revocatorias de mandato hasta el 2016, y solamente de esas revocatorias de mandato solamente una sola llegó a las urnas. Y hasta el momento, desde que se implementó la revocatoria de mandato, solamente ha sido un solo alcalde, como lo dijo la compañera María Obredor, que se le ha revocado el mandato, que es el alcalde de Tasco, Boyacá, ¿cierto? Compañero, en este tema yo creería que es muy importante saberse los pasos de una revocatoria, porque no porque a mí me caiga mal, vamos a decirlo así, o porque a mí no me guste la manera como está actuando un gobernador o un alcalde, yo voy a poder revocar
sea, para eso tengo que tener en cuenta que tiene que ser la mayoría de votos. O sea, no puede ser una cantidad de personas menor al 40% de sus votos, porque no sería válida esa revocatoria. Entonces, ese es el principal punto que tenemos que tener en cuenta para realizar esta revocatoria. Contar con un líder, es muy importante contar con un líder. Diligenciar formularios que están en la registraduría con un nombre completo, un número de identificación, la dirección de notificación de quién lo va a hacer, promover los miembros del comité promotor. Son muchísimos los pasos que un ciudadano debe conocer todo esto como para que una revocatoria sea efectiva y logre pues cumplir con todas las pautas que se tienen que tener para que pueda ser exitosa. Yo creería que por eso, más que todo, es que la revocatoria en sí no ha sido una ley como que sea muy efectiva. Ese sería mi concepto. Bueno, compañera, con lo que usted acaba de decir, también hay una ¿cuál es la otra que dificulta esta revocatoria? Lo que pasa es que ellos les dan de meses, ¿cierto? Hay que hacerla antes de 12 meses. Pero ellos son tan drásticos que ellos antes de 12 meses, ellos te cumplen algo que está estipulado en el plan de gobierno que ellos llevan. Porque está el plan de desarrollo y el plan de gobierno, que es el que ellos van a desarrollar, porque el plan de gobierno es lo que ellos prometen. Pero el plan de gobierno es lo que ellos van a desarrollar. Y si en ese año, por decir algo, arreglan por decir, te voy a poner el ejemplo claro, mi municipio, arreglan el acueducto en ese año o hacen una excavación, ya la comunidad o el pueblo no tiene cómo hacerle una revocatoria de mandato porque él tiene, como diría uno, tiene una certificación que está elaborando, que está haciendo lo que está estipulado en ese plan de gobierno, y puede ser también esa otra parte que tampoco permite la revocatoria de mandato aquí en Colombia porque ellos aseguran su puesto haciendo una que otra marañita, diría uno. El asunto no está en la modificación de las leyes, porque es que si modifican y modifican y modifican, ¿y cuántas veces la van a modificar? El asunto está en las investigaciones que se hacen a los procesos, porque si no se investiga un proceso a fondo, entonces nunca se va a dar una revocatoria porque no hay, ¿cómo les digo? Los recursos necesarios o como no se investigó a profundo, no se puede decir que tal mandatario no cumplió con su gobierno, con su plan de gobierno, con su programa. El asunto no está en la modificación, el asunto está en la aplicación de las leyes. Sí, yo creo que, o sea, cuando hablo de modificación, no digo que se modifique como tal la ley, sino que el reglamento o las reglas que rigen a toda esta cuestión de la revocatoria, por ejemplo, cuántas firmas se tienen que recoger, cuánto es el porcentaje de el umbral de votos que debe tener si se convoca a las urnas, cuál es el umbral de votos que debe tener esa revocatoria y todas esas cuestiones que son reglas del mecanismo de participación. Por esa razón, y lo que decía Sandra también es tomado en cuenta, porque la revocatoria es para revocar el mandato de un gobernante que no está cumpliendo con el plan de gobierno. Entonces muchos gobernantes ya se saben eso y lo que hacen es así, si ellos prometieron pavimentar las calles, pavimentan 2, 3 calles y ya con eso cumplieron el plan de gobierno. Entonces por esa razón muchas veces la revocatoria no funciona, no solamente llegas hasta la firma, muchas veces llega a la registraduría y no la revisan, pero no cumple con los estipulados. Entonces esos son los reglamentos que hay que modificar. Quiero hacer una pregunta. La revocatoria va dirigida
a los gobernadores y a los alcaldes nada más. ¿Cree usted que es necesario aplicar la revocatoria también al presidente de la República y a los congresistas? ¿Y por qué cree usted eso? Y si es válido, y en qué otros países se ha hecho eso. Bueno, yo pienso de que sí debe hacerse las revocatorias para todo los que pertenecen a un gobierno, porque un ejemplo que estamos viviendo ahora mismo aquí en Colombia es con el presidente Duque, de que nadie lo quiere y han hecho y han rehecho hasta paro, todo eso, y nada, que oyen y no lo han bajado de su mandato. Porque no existe una ley que le permita a él hacer eso. No solamente entra el alcalde ni el gobernador, sino que también se da al presidente. Entonces, si esto se logra, el país se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque, bueno o malo, él ha hecho unas que otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos que pueden estar apoyándolo, hay otros que no. Entonces se va a formar como que un desorden, una estabilidad tanto económica, social, digamos que social en este punto. Y por eso el senador Roy Barrera hizo esa observación que por él hubiera una revocatoria de mandato del presidente, pero a la vez dice, si esa revocatoria se hace, va a haber una estabilidad económica grandísima en el país y el más perjudicado va a ser vamos a ser nosotros como colombianos. Pero sí se debería hacérselo al presidente también, porque el mandato que tiene está pésimo, sinceramente. Pero a veces también no, o sea, de pronto si hay las leyes o no las hay, pero cuando están establecidas no las cumplen, porque hay muchas leyes que están en la Constitución política y aquí en Colombia no las aplican. Sí, y yo pienso que sí se podría, la participación debería abarcar todo. El presidente de la República lo elige el pueblo, y el pueblo tiene el derecho también de quitarle ese poder que le ha otorgado, ¿cierto? Pero yo pienso que se deberían hacer algunas reglas que impidan de pronto, o que impidan que se convierta en un arma, como dije yo antes, en un arma que puede afectar al país, porque los opositores pueden aprovechar para tumbar al presidente simplemente porque ellos no están con el presidente. O sea, sería un mecanismo diferente a la revocatoria de mandato, pero que sí iría dirigido a quitarles ese poder a alguien que ya se lo han otorgado al pueblo por algún incumplimiento de las propuestas que el presidente ha dicho. A mí me parece bien que se hagan esas modificaciones, que se implemente para el presidente, pero debe existir algo bien fuerte que impida que esto se convierta en un, como yo no estoy contigo, te quito, y vuelvo y te pongo otro, y ese no está de acuerdo, entonces pongo otro, y eso, como dice Sandra, causa una inestabilidad, porque entonces van a estar cambiando de presidente a cada rato, porque no le cae bien a alguno, y eso puede afectar la economía, porque cada vez que se hace una revocatoria, esa plata que se usa para convocar a las urnas, esa plata sale de nuestros bolsillos. Entonces, también hay que medir esa cuestión de que la revocatoria no es solamente para quitar, sino es para velar que se cumpla lo que ellos prometieron. Lo que pasa es que aquí los ciudadanos no somos escuchados, a pesar de que hacen protestas, paros, pero no somos escuchados, y eso es lo que pasa aquí. No tenemos un gobierno que nos apoye, equitativo. Estamos en un gobierno que yo lo llamo el gobierno de la canción de Shakira. Este gobierno es ciego, sordo y mudo. Cuando habla es solamente para decir cosas incoherentes. Lo dice el compañero Robert. Lo que pasa es que por eso esta revocatoria tiene sus ventajas y sus desventajas, como les decía ahora rato.
¿Por qué? Porque muchos políticos de otros partidos pueden utilizarla para bajar y poner el que ellos quieran, porque nosotros como ciudadanos nos dejamos, en pleno siglo XXI, nos dejamos manipular de una manera de la política, porque como él nos va a beneficiar y como él nos va a dar algo, hagámoslo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vivía algo muy cercano respecto al rector de la institución donde yo estoy elaborando mis prácticas, que quieren bajarlo sin un motivo, sin una razón. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? La comunidad se unió y dijo, no vamos a permitir, porque ha sido una persona digna para lo que tiene, es una persona entregada a su trabajo. Entonces, si nosotros como colombianos mirábamos de verdad quién le hace daño al país y nos pusiéramos, pues es que yo creo que ni así, porque si vemos los paros que se están haciendo hoy en día y esto no funciona. La política eso es una mafia, totalmente, y a veces es tan como le digo, tan complicada de entender. En que haga la conclusión final del debate, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado acá? Bueno, para mí de pronto mi conclusión sería esta, como lo dice el artículo 40 de la Constitución colombiana y el artículo 103 y el 259, dice el 40, todo ciudadano tiene derecho a la participación en la conformación y ejercicio contra el poder político. Para hacer efectivo el derecho puede constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Se limita a algunas, forma parte de ellas libremente y difundir sus ideas y programas. Pero sinceramente esto no se cumple. Somos unos ciudadanos, pero las leyes no las podemos, en sí no podemos nosotros como colombianos tomar posesión de ellas y hacerlas cumplir, no podemos, a pesar que nos dicen que nosotros tenemos derecho de participación. Yo creo que ese derecho es vulnerado o olvidado por las leyes, porque igual nosotros, todo lo que se está viendo hoy en día aquí en Colombia y nadie dice nada, la ley y todo eso, asesinando personas, haciendo cosas que sobre el mismo pueblo, porque es sobre el mismo pueblo, sobre su misma gente. Y no es un beneficio solamente para ese grupo que manifiesta, es un beneficio para todos los colombianos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si la Constitución política nos da ese derecho a nosotros, por qué no lo podemos hacer realidad?